El Señor los bendiga. Y qué tremendo, ¿no? Estamos por comenzar el mes de septiembre, el mes de la primavera. Y qué poderoso, ¿no? Yo miro, no sé usted, pero yo miro hacia atrás y parece que fue ayer que empezaba el año, ¿no? ¿A cuántos le pasa eso? Yo miro para atrás y digo, qué tremendo, cómo pasa el tiempo. Decía mi abuelo que era italiano, decía, el tiempo pasa, ma la hora se avvicina. ¿Sí? El tiempo pasa y la hora se acerca. Y si me sacan el acople, como estaba a 10 puntos, no me toquen nada ahí, por favor. Pegale en los dedos ahí, el que está último, pegale un... Me escuchaba tan bien, iba a decir, nunca me escuché tan bien, mire. Y comenzamos este mes glorioso, amén, un mes, aunque estamos ya cerrando ya el mes de agosto, no me lo toque más, ese, salí de ahí, uy, cucha, vaya a la cucha. Me sacan del... se me va la paloma y viene el otro, ¿vio? Entonces, vuelva la paloma encima. No hay peor cosa que cuando uno está hablando y se le va para cualquier lado. Bueno, peor es nada, dijo el diablo, se llevaba abajo el brazo. Y bueno, y yo cuando miro, ¿no?, para atrás digo, cuán grande y cuán fiel es el Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Podemos ver la grandeza, el amor, la misericordia del Señor que nos ha sostenido y nos sostiene día tras día. Y en ese gran amor y esa gran misericordia, ¿no es cierto?, vemos como la palabra se va cumpliendo. Y eso es lo hermoso, lo maravilloso de Dios, es que Dios es fiel a sus promesas y a su palabra. Y en ese caminar, en ese andar, ¿sí?, seguimos como iglesia aferrados, porque lo único que nos sostiene a usted y a mí es la fidelidad de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Es ese hermoso amor que de continuo Dios nos sigue abrazando y amando. Y en esa relación yo quiero ir al libro de Isaías, capítulo 61. Muchísimas gracias por el té. Este té es el del bueno, ¿eh? Lo tiene allí, libro de Isaías, capítulo 61. Un texto hermoso que Dios nos dio para este año. ¿Para cuándo nos dio? Para este año. Un año que sabemos que necesitamos al Señor. Amén. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y dice, y a los presos apertura de cárcel, ¿no? Y luego comienza a proclamar el año y comienza, después léalo usted, no sé si ha tenido la oportunidad de poder leer todo el capítulo, pero vemos como comienza con una palabra hermosa. La palabra es que Dios está en nuestras vidas. Y cuando Dios está en nuestras vidas, sobre nuestras vidas, ahí comienza a abrirse ese precioso abanico de bendiciones, de poder, de gracia, de amor, de misericordia. Pero primeramente es el reconocimiento de que ese Todopoderoso, el gran yo soy, el que vive por siempre, está sobre cada uno de nosotros. Dígame un fuerte amén. Yo quiero hablarles sobre la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Y yo les decía a ustedes que esto lo he predicado hace más o menos unos 6, 7 años atrás. Y cuando hablamos de paternidad, hay una definición hermosa. Dice que paternidad es la relación entre el padre y su hijo. Una relación. Dice que genera una serie de derechos y deberes recíprocos, tanto del padre sobre el hijo como el hijo sobre el padre.
Y otra de las definiciones dice, es un estado constante de protección. Cuando hablamos de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas, podemos ver cómo esta definición se cumple. Ese estado constante de protección de un Dios de amor, de un Dios de gracia, un Dios de misericordia, que constantemente nos está cubriendo, guardando, abrazando. Que constantemente ese Dios es el que bendice cada una de nuestras vidas. ¿Y qué tiene que ver esto con Isaías? Tiene mucho que ver. Estuvimos predicando sobre el hijo pródigo, ¿se acuerdan? Y el hermano del pródigo. Y algo que los unía tanto al hijo como al hermano era la falta de relación con el padre. Al no conocer el corazón del padre, uno se corrió y solamente hacía lo que tenía que hacer, que era trabajar. Y fíjese que los dos tenían virtudes, ¿no? El hijo menor tenía su virtud, la virtud de malgastar todo. Y el más grande tenía la virtud que era de trabajar. Pero el hijo se fue de la casa porque no conocía al padre. El que estaba en la casa, lo servía, pero no conocía al padre. Y hemos hablado del joven rico, donde el joven rico sabía todas las cosas y los puntos y todo lo que la religión pedía, pero el joven rico no pudo entregar sus riquezas porque no conocía a aquel que lo amaba. Y hemos hablado también de la vida de Esaú. Esaú, un hombre donde tenía todo por delante, que es el valor de la primogenitura o la bendición primera, que se daba en el Antiguo Testamento, aquellos varones que eran primeros, y toda la herencia caía sobre ellos. Y este Esaú, no valorando eso tan hermoso como esa herencia, la vendió porque tenía hambre. Y vemos que muchas veces nosotros como hijos de Dios, y teniendo una palabra tan fuerte, tan puntual, una palabra que el Señor nos dice que su Espíritu está sobre nosotros y en nosotros, pero al no tener una relación directa con el Padre, no nos damos ni por enterados. Por eso muchas veces estamos abrazados a la angustia, al temor, al dolor. Muchas veces las cosas que nos salen nos causan un quebrantamiento, nos causa tristeza. Dijimos que el hijo mayor, enojado totalmente porque el papá estaba haciendo fiesta. ¿Y por qué se enojó? Porque no entendía el corazón del padre. Cuando no entendemos los propósitos de Dios, cuando no entendemos los principios del reino, es muy factible que miremos nuestra propia quintita, miremos lo nuestro y no tengamos una visión amplia del reino de Dios. Por eso comencé poniendo aquí, tenemos una gran herencia espiritual, dígame un fuerte amén. ¿Y qué es una herencia? Una herencia es lo que necesitaríamos ahora, ¿no? Claro, una tía, qué sé yo, alguien, un pariente lejano, alguien, ¿vio? ¿Qué es? No, pregúntale que está a tu lado. No tenés nadie que tenga plata, decir. ¿No? Veo que en las películas salen, le llegó una carta, no sé, de España, de Italia. A mí no, lo único que me llega es Arba, inmobiliario, todas esas cosas nomás. Bueno, ¿qué es herencia? Herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se le otorga a una persona. O sea, un conjunto de bienes que se le da a una persona. Cuando leemos Isaías 61, al tener el Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ese conjunto de bienes vino sobre nosotros. La herencia se cobra cuando la persona fallece, muere. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él dice que murió y resucitó. Y en esa muerte, el entregarse por la humanidad, por los pecados de la humanidad, nosotros pasamos a ser herederos de todo
lo que estaba y está sobre el Señor Jesucristo. ¿Cuántos me dicen amén? Luego vamos a buscar un texto bíblico que dice que conjuntamente con Cristo estamos en lugares celestiales, pero que somos herederos de Dios. Entonces nos encontramos en la posición muchas veces de Esaú, nos encontramos en la posición del joven rico y hacemos todo lo que corresponde. Oramos, leemos la Biblia, damos nuestras ofrendas, trabajamos para Dios, nos esforzamos, mantenemos nuestra casa, nuestra familia, amamos a nuestros hijos, pero hay algo. El Señor Jesús le dijo, algo te falta. Y lo que le faltaba al joven rico era amar al Padre. Porque en su corazón había un amor sobreextendido sobre las riquezas y sobre las posiciones que tenía, pero no sobre Dios. Y yo no sé qué es lo que hay en su corazón, o muchas veces no sé ni siquiera lo que hay en el mío, pero Dios lo sabe. Y a veces nosotros nos abocamos y sabemos y trabajamos y estamos en un evangelio, pero ese evangelio no es nada para nuestras vidas cuando no conocemos el verdadero Dios. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Amén? Una herencia espiritual. Y muchas veces no entendemos quién somos y no vivimos esa herencia. Porque al no tener una relación con el Padre, vivimos una religiosidad. Y ahí entramos, ¿no es cierto?, en qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí entramos en las cosas que se pueden hacer y en las que no se pueden hacer. Y ahí entramos en las prohibiciones, donde usted va a ver que la Biblia no prohíbe. Uno lo hace por amor al Padre. Cuando usted conoce al Padre, sabe lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿Cuántos me dicen amén? Si usted va a la palabra no dice, tenés prohibido de decir palabras deshonestas. ¿Dice eso la Biblia? No, no dice tenés prohibido. Pero sabemos que cuando las decimos, estamos lastimando y dañando a aquel que es nuestro Dios. Porque usted va a ver que Pablo da consejos, la Biblia da consejos. Cuando la palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, está diciendo, te ordeno que honres a... No. Dice, honra, ¿para qué? Para que te vaya bien sobre esta tierra y tengas días largos. Ni aun los mandamientos obligan al hombre a cumplirlo. Son consejos de un padre sobre el hijo. Y yo creo que los que son padres o madres que están en este lugar, saben cuántas veces usted le ha dado un consejo a su hijo. Y muchas veces ese consejo fue quebrantado, fue violentado. Y han desobedecido y las consecuencias están. ¿Y no nos pasa lo mismo? Cuando quebrantamos los consejos de Dios. Por eso es que la Biblia es un compendio de libros. Y esos libros hablan a nuestras vidas como consejo. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, uno dice, qué cabezones que son, ¿no? ¿Cómo viendo tantas cosas no pusieron sus vidas en las manos del Señor? Pero usted va a ver que el Antiguo Testamento, Dios nos advierte, nos da consejo para no fracasar, para que nuestras vidas puedan vivir en una absoluta victoria. ¿Amén? ¿Amén? Entonces no entendemos quiénes somos y no lo vivimos. Por eso hablamos del hijo pródigo, del hermano mayor, de Esaú y de todos estos personajes bíblicos donde ellos no entendieron su posición. Cuando la palabra de Isaías nos dice, el Espíritu de Dios está sobre tu vida, está sobre nuestras vidas. Ahora, ¿qué es lo que está pretendiendo Dios? Que podamos conocerlo. Si no, vamos a vivir toda una vida en una religión. Y aún muchas veces usted va a ver personas que dentro de lo que es el Evangelio quieren lograr sus logros personales, sometiendo a veces a vidas. Y lo que tenemos que entender que somos solamente siervos de ese Dios.
Pero cuando no conocemos al Padre, recuerde esto, nosotros queremos lograr nuestros objetivos por medio del Evangelio. Y eso pasa por no tener una relación con nuestro Dios Todopoderoso. ¿Me comprenden esta mañana? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Amén? ¿Cuál es la primera palabra, puse aquí, que pensamos cuando decimos Dios? No me lo diga, pero piense un segundito. Yo le digo Dios, ¿qué viene a su cabeza? Yo puse algunas cosas que vinieron a mi cabezota, ¿no? Soberano, ¿cuántos me dicen amén? Señor, Rey de Reyes, Todopoderoso, Alto y Sublime, Autor de la vida. Y usted va a ver que muy, pero muy atrás está la palabra Padre. Muy, pero muy atrás está la palabra Papá. Usted va a ver que en el Antiguo Testamento una sola vez se le dice Padre mío, Padre mío. Pero Jesucristo en el Nuevo Testamento vino a revelar la relación entre Dios y el hombre. Jesucristo vino a que nosotros podamos comprender y entender que necesitamos la relación y necesitamos la paternidad de un Dios todopoderoso sobre nuestras vidas. Y puse algo hermoso aquí. Muchas veces crecemos con una teología y esa teología es errónea en nuestras vidas. Usted sabe que cuando usted va a una iglesia y son hermosos monumentos históricos, usted va a la iglesia de Luján. ¿Cuántos han ido a Luján? Ah, lo estoy viendo, ¿eh? Pícaro. Es las grandes catedrales, ¿no? ¿Y qué le viene a usted en la mente cuando usted entra por esa puerta? No, no voy a levantar la mano porque el pastor me va a dar. No, quédese tranquilo, ¿no? Uno cómo se siente chiquitito, ¿no? Las puertas grandes, el techo alto, por eso bajamos el techo. El techo alto, las puertas grandes. La religión hace sentir al hombre tan pequeño. Pero no es la forma, porque cuando usted conoce al Padre sabe su posición. Pero la religión, ¿qué hace? Lo pone a usted como el gusano del gusano del gusano del gusano de Jacob. Y la Biblia me dice que soy hijo. Entonces fíjese cómo muchas veces la teología, entre comillas, hemos aprendido mal. Y vivimos distanciados de Dios porque somos tan inmerecedores, porque somos tan pecadores que ¿cómo me voy a acercar a Dios si Él es santo? Es que ahí está el punto. ¿Cuántos tienen hijos? Y si su hijo se equivoca, ¿qué hace usted? No lo abraza, no lo consuela. Y si no lo hace, le digo en serio, hay problemas en su corazón. Porque un padre, una madre, no es que tolera la maldad o lo que hace malo, sino lo que ve es el corazón de ese niño o de esa niña. Y es lo que hace Dios. Por eso Dios quiere una relación con Él y no una religión con Él. La religión con el Señor nos va a llevar de una y de otra forma a que nuestras vidas se alejen. Vamos a conocer a Dios, sí, por supuesto, allá está Dios. Pero cuando vamos a la palabra de Isaías, dice que Él está en mi vida y está sobre mi vida y está en mi corazón y está dentro de mi corazón. Entonces fíjese que el Señor no nos pone en una distancia, sino nos pone en una cercanía, diciendo que Él está sobre nosotros, su espíritu, su presencia, su amor, su gracia está sobre y en nosotros. Amén. 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 Entonces, crecemos con eso, crecemos.
Porque en vez de entender que lo primero es papá, lo primero que comprendemos son los atributos de Dios. Y no entendemos que Él es Padre sobre cada uno de nosotros. Ahora, Dios por supuesto que es alto, es sublime. ¿Cuántos me dicen amén? Es grande, es todopoderoso, es todo. Dios es todo, ¿sí? Y mucho más. Pero el problema sucede en nuestra relación. ¿Amén? ¿Amén? Al tener este concepto totalmente equivocado o erróneo, nos debilita. Y yo he puesto que es un gran obstáculo para que podamos vivir una vida de crecimiento. Porque al no acercarnos a Dios, no vamos a vivir en plenitud. Y nuestra vida espiritual se completa cuando yo me acerco a Dios, cuando yo lo abrazo a Dios, cuando yo tengo esa relación con mi Padre Celestial. Dígame un fuerte amén. Amén. Entonces, para poder crecer y dar frutos, de la única forma en relacionándome con mi Padre. Si no recuerde, vamos a oír ahí ese hombre de Dios. ¿Qué fue que dijo? De oídas te había oído y hacía todo tan bien, tan perfecto. Pero dice, ahora mis ojos te ven. Él había entendido quién era Dios para su vida. Pero muchas veces actuamos, pensamos, caminamos, hablamos de acuerdo a nuestra relación con Dios. ¿Por qué una vida no es transformada? ¿Por qué nuestro corazón no es cambiado? No es cambiado y no es transformado porque todavía seguimos manteniendo una distancia con ese Dios. Porque cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial, Él es aquel que puede darnos las fuerzas y la fortaleza para poder salir de cada situación de nuestras vidas. Puse que nunca podemos dar fruto si no conocemos al Padre. Dígame un fuerte amén. ¿Sí? No habrá transformaciones, no habrá cambios, no habrá paz. Ahora, ¿por qué puse esto? Porque al no conocer a Dios, no entiendo esta palabra. No entiendo el Salmo 91. No entiendo el Salmo 93. No entiendo la palabra. Porque cuando no me acerco a Dios, no le creo. Cuando no me acerco al Padre Celestial, todo lo que escucho me puede entrar por un lado y salir por el otro, pero el conocimiento, la cercanía, el amor al Padre te hace saber, entender y comprender que Dios jamás te fallará. Él te amparará, Él te cuidará. Él levantará tus brazos por más que estés hacia abajo. Y en los momentos de quebranto y de dolor y de tristeza, sabes que no estás solo, sola, porque Él está contigo. Y tus lágrimas son enjugadas por el Padre Celestial. Él entiende y comprende y ama a sus hijos. Pero cuando nos alejamos, no, Dios está tan lejos de mí. Dios no puede comprender. Dios, ¿cómo va a entender lo que estoy pasando, sufriendo? Antes que te suceda, Él ya te ha entendido, te ha comprendido, te ha amado, te ha perdonado, te ha sanado y te ha levantado. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Amén, amén y amén. La paternidad de Dios es lo que necesitamos. Necesitamos saber que Él suple todo lo que estamos necesitando. Y usted me ha escuchado hablar, no sé cómo es la relación o ha sido su relación con su Padre terrenal. Y usted va a ver así que muchas veces cuando hemos tenido conflictos, cuando hemos tenido falencias con nuestro Padre terrenal, cuando muchas veces aún decimos que lo hemos perdonado, pero hay cosas dentro de nuestro corazón, nos costará muchísimo relacionarnos con nuestro Padre Celestial.
Nuestro rechazo al Padre natural será al Padre espiritual. Por eso yo siempre les he contado y les sigo contando, cuando pude entender el corazón de mi viejo, lo pude entender cuando Dios sanó mi vida. Y comencé a amar a mi Dios y comencé a amar a mi papá. Y pese a los defectos, pese quizás a las crisis o todo lo que mi papá tenía como yo lo tengo. ¿O usted se cree que es perfecto? Entonces tenemos falencias, tenemos crisis. Por eso la palabra nos lleva a que nuestros hijos tienen que conocer a Dios. Porque si ellos conocen a Dios y aman a Dios, lo amarán a usted. Como papá, pese a las imperfecciones, a las fallas y a las falencias que tenemos. Nos amarán, ¿por qué? Porque saben que hay un Padre divino y celestial. Y esas son las cuestiones que a veces no las entendemos. Y seguimos cargando esas mochilas y seguimos hacia adelante. Y por más que vengamos a la iglesia, hasta que nosotros no comenzamos a tener una relación con el Padre espiritual, jamás tendremos una relación con nuestro Padre natural. Necesitamos reconocer a Dios como nuestro papá. Dígame un fuerte amén. Y ya no costará más leer la Biblia. Ya no será un castigo orar. No será un castigo orar. Será la oportunidad de poder hablar con mi Dios. Ya no será un peso venir a un culto, porque sabe que viene al lugar donde Dios se va a manifestar. La palabra no va a ser gravosa para nuestras vidas, aunque nos diga que tenemos que corregir nuestra dirección o nuestro andar o nuestro hablar o nuestro conducirnos. ¿Por qué no será gravosa? Porque comienzo a entender que mi papá quiere lo mejor sobre mi vida. Entonces ya los mandamientos no van a ser esa carga, no, tengo que andar acá derechito porque si me voy para allá me voy al infierno. Y claro que vas a andar derechito y tenemos que andar derechito, porque si no nos vamos al infierno, y claro que es una verdad. Pero esa mentira la ha puesto el mismo Satanás. ¿Para qué? Para que no conozcas la paternidad de Dios, para que no dependa tu vida de Dios, para que no lo ames a Dios como tu Padre, y que lo ames como ese Dios tan lejano, que viene a tu mente, que no te puede entender y no puede comprender tus debilidades, tus flaquezas, tus quebrantos. Y que entendemos un Dios de religión que está esperando que yo me corra un poquito para darme un sablazo. Y no es así. Pero dice la palabra que Dios al que ama disciplina y corrige a todo aquel que tiene por hijo. Y se parece tanto. Por eso es que un papá y una mamá que no corrige es un papá y una mamá que no ama a su hijo. Un papá y una mamá que no le da dirección o cauce a sus hijos, que hagan lo que quieran, hagan lo que sienten. Y después al final, cuando ya son mayores, esto pasa igual que el arbolito. ¿Cuántos han plantado un arbolito? ¿Sí? ¿Un hijo? ¿Tiene? ¿Un libro? Y el arbolito se endereza cuando es que chiquito. Cuando el arbolito ya se hizo grandote, no lo endereza. Por más que quiera, no lo va a enderezar. Entonces, nosotros tenemos que depender de ese amor del Padre, porque Él te va a corregir. Mira el que está al lado tuyo, mira que te va a corregir. Vamos a estar como el hermano mayor. No, porque vos nunca me diste ahí un cabrito para darle de comer a mis amigos. Y no entendía que era dueño de todo. Y a veces nos empacamos, nos emulamos. Y decimos, no, yo quiero esto y quiero esto. Y Dios te dice, no, pará un cachito, todavía no es tu tiempo. Si no lo entendés, ¿para qué te lo voy a dar? Lo vas a perder. Lo vas a perder. Porque primeramente tenemos que conocerlo a Dios. Por eso la palabra que dice que tenemos que amarlo a Él. ¿Cuál es el primer mandamiento? Y amar a Dios es una relación con Él, no es de palabra. Aquí los que están casados tienen su familia, y yo creo que usted ama a su familia. ¿Cuántos me dicen amén?
Y no es de palabra. Usted lo ama con hechos, estando, sirviendo, cuidando, abrazando, llorando juntos. ¿O a usted le sale todo bien? ¿Le sale todo bien a usted? A mí no. Y hay momentos que no sabemos ni para dónde salir. El evento este que estaba acá, usted no sabe lo que fue la semana y ese mismo sábado. Vemos las cosas lindas, pero no sabemos lo que pasó atrás de todo eso. Mi señora hoy no puede venir porque tiene lumbalgia y muchas de eso es a causa de muchas cosas. Y usted sabe que el sistema nervioso a veces colapsa. Entonces vemos las grandes victorias, vemos, y qué lindo, hermoso, pero no sabemos quién está poniendo el lomo delante. Y cada mujer, cada hombre que ha estado ahí se ha jugado ese sábado. Por eso es que todo lo que hacen, hagan o harán, lo hacen por amor a Dios. Y yo no puedo en este momento, en este tiempo, decir, no, por amor a Dios, por amor. Dice que el amor cubre multitud de faltas. El amor a Dios. Como amo a Dios, cubro. ¿Cuántos me dicen amén? El Padre. Tenemos que vivir en esa paternidad. Pero acompáñame al libro de Romanos, capítulo 8. Verso 16. ¿Lo ha encontrado? Dice, el Espíritu mismo da testimonio ¿a qué? A nuestro espíritu. ¿Qué somos qué? Hijos de Dios. ¿Qué dice Isaías 61? El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que si yo no estoy en ese punto, mi pregunta sería, ¿qué falla en el medio? Porque si dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y su mismo Espíritu da testimonio que yo soy hijo, o sea, hay algo en el medio que está fallando. Y lo que está fallando muchas veces es nuestro corazón. El hijo pródigo no entendió quién era. El hermano mayor no entendió quién era. Esaú no entendió quién era. El joven rico no entendió quién era. Porque en su corazón había otras prioridades. Cuando hay prioridades más grandes que amar a Dios, ahí comenzamos a ser naturales, carnales. Y aún como dice el apóstol Pablo, animales, nuestras actitudes. Porque pensamos en nosotros mismos, no importando lo que dice la palabra. Lo que hace nuestra naturaleza es alejarnos de la relación de la paternidad con Dios. Lo que hace nuestra naturaleza, la naturaleza humana, es egoísta, es orgullosa. Nuestra naturaleza humana nos saca porque no nos lleva a comunicarnos con Dios, porque la palabra no falla. ¿Cuántos me dicen amén? La palabra no falla. Él dice que su espíritu es el que iba a darnos a conocer quiénes somos. Isaías dice que su espíritu está sobre nuestras vidas. Entonces, si Él está sobre nosotros, ¿por qué nosotros nos alejamos? Nos alejamos muchas veces porque en nuestro corazón la prioridad no es Dios. ¿Por qué nos cuesta orar? ¿Por qué nos cuesta leer la palabra? Y el tema no es que nos cueste, el tema es que muchas veces nos damos por vencidos. El tema es que muchas veces no nos esforzamos para poder hacerlo. Entonces volvemos al texto bíblico y dice,
el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y si herederos de Dios y coherederos con Cristo, y si que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Pero muchas veces parece que lo que nos sucede sobre esta tierra, ya enseguida decimos, el Señor se olvidó de mí. Cuando no nos salen las cosas como nosotros queremos, lo primero que pensamos, bueno, Dios, ¿qué pasa? Y no comprendemos y entendemos que aún lo que padecemos, aún lo que muchas veces nosotros lo tomamos como injusto, el Señor está en nosotros. Y dice que tenemos que padecer juntamente con Él. ¿Para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿O usted jamás vio en su vida que cuando ha dejado y se ha callado, Dios peleó su batalla? Porque lo que busca el Señor es que nosotros podamos ser dependientes de Él, porque Él librará su vida, su alma, su casa, su familia. Son las promesas de Dios. Ahora, ¿cuándo nosotros queremos actuar? ¿Cuándo queremos imponer nuestra justicia? ¿Cuándo queremos imponer lo que a nosotros nos parece correcto o coherente? Estamos sacando a Dios del trono y le estamos diciendo literalmente, Dios, la verdad, vos no servís, porque yo tengo que actuar. Y usted me puede llegar a decir, bueno, es mi carácter. Sí, tu carácter dice que tiene que ser moldeado a la estatura y la plenitud de Cristo. Tiene que ser moldeado. Ahora, cuando yo dejo que Dios sea mi juez, que sea mi abogado, mi defensor, estoy diciendo, Señor, la verdad me rindo. A un corazón quebrantado y un espíritu humillado, el Señor siempre lo glorificará. Mira al que está a tu lado y decirle, no busques tu propia justicia. Amén. Amén. Usted recuerde, cuando busque su propia justicia, lo que está haciendo, está diciendo, Dios, correte un poquito. ¿No? ¿Cuántos han jugado al fútbol o juegan al fútbol? Muy bien, ¿no es cierto? Cuando han jugado al fútbol ustedes, muy bien. ¿Qué hace cuando viene un contrario? ¿Usted qué hace? ¿Les trata de sacar qué? Claro. Si no se la saca, le hace gol. Y es lo mismo. Dios viene jugando y usted le hace ¡pac! Para el otro lado. Pero Dios te dice, si jugamos al mismo equipo, ¿no hizo alguna vez un gol en contra? ¿Y qué le dijeron los compañeros? Pedazo de hijo de Dios. Es un hijo de Dios grandote. ¿No? ¿Por qué? Porque no sincronizamos con el que viene y no asociamos que es de nuestro equipo y me equivoqué y salió. Y muchas veces hacemos lo mismo, hacemos un gol en contra, decirle que está no haga más gol en contra. Te vamos a echar de la cancha. ¿Sí? ¿Sí? Y es lo mismo, estamos jugando para el mismo equipo. Y si usted está jugando, bueno, Maradona no, porque no sabemos dónde está, así que vamos con Messi. Me decía una vez un pastor, falleció, ¿no? Me decía, vos cuando hagas, estaba enseñando, me estaba dando los primeros tips, no había tips en esa época, para hacer un velorio, ¿no? Entonces me decía, no hables mucho del muerto, porque pudo haber sido, bueno, en otras palabras me dijo, pero una mala persona. Claro, porque usted dice, qué buen papá, y te miran los hijos así que te quieren poner a vos dentro del cajón. ¿No? Qué buen esposo y no sé, salió hasta con el perro de la esquina, ¿no? Entonces, claro, entonces te daba los tips, ¿viste? Entonces decís, nunca hablé de más, me dice. Anda a la Biblia y lee la Biblia. ¿Sí? Entonces es lo mismo en este caso. ¿Por qué es lo mismo? No sé, pero está lindo. Bueno, vamos al sermón. Bueno, tenemos que vivir en la paternidad. Dígame un fuerte amén. Ahora, ¿cómo hacemos para vivir continuamente en esa relación? Yo he puesto que no basta con saberlo. Porque si yo le pregunto a cada uno de los que estamos acá, todos lo sabemos. ¿Cuántos me dicen amén? Lo sabemos, que Dios es nuestro papá. Es más, usted va al infierno y le dice a los demonios, no vaya a decirle que está no vaya a ese lugar. Pero
Si haríamos una consultora, ¿no? ¿Vio? Que hoy está consultora de los partidos políticos, la consultora va y le pregunta a los demonios, ¿vos sabés que Dios es Padre? ¿Vos sabés? A Satanás le dice, y usted va a decir, sí, yo ya sé que Dios es Padre. Saben todos que Dios es Padre. Amén. Pero no basta con saberlo. Tenemos que vivir en esa relación. Dígame un fuerte amén. Y en esa relación lo reconocemos, nos acercamos. En esa relación somos obedientes a papá. Mire, me viene a la mente un texto hermoso de un hombre llamado Saúl. Y Saúl sabía que Dios es Dios. Pero Saúl hizo lo que quiso. Faltaba el profeta. ¿Y usted cree que Dios va a llegar tarde? ¿Usted cree que en su vida, en su familia, Dios va a llegar? Pero pastor, lo veo a mi hijo cada vez más metido dentro de las cosas que no son correctas. ¿Pero usted cree que Dios no sabe? ¿Que Dios no ve sus lágrimas? ¿Que Dios no quiere responder su oración? ¿Usted cree que Dios está ajeno al dolor suyo? Solamente que Dios tiene otro tiempo. Y dice que el tiempo de Dios es perfecto. Es el momento justo donde Él se glorificará. Y vuelve a mi memoria allí cuando se murió su amigo. ¿Cómo se llamaba su amigo? ¿Cómo? Y ese amigo, ¿qué pasó? Se murió y estaba bien muerto. Muchos días llevaba de muerto. ¿Usted cree que Jesús llegó tarde porque quería llegar tarde? Jesús llegó tarde para María y para Marta, pero no llegó tarde para su amigo Lázaro. Y en el momento menos esperado, donde todos no daban esperanza, Jesús le dijo, vení para afuera. Y dice, si usted sigue leyendo, a mí me sorprendió muchísimo, cuando usted sigue leyendo, dice que a causa de eso muchos creyeron en el Señor. Muchos creyeron por el milagro que el Señor Jesús hizo. Jesús sabía que lo iba a resucitar. Jesús sabe lo que va a hacer con tu familia, con tus hijos, con tu casa, con tus sueños. Él lo sabe. Y en el momento que lo haga, no será para que vos te sientas bien, ni para que yo me sienta bien. 13 años estuvimos orando y buscando un bebé. 13 años que cuando llegaba la fecha de fin de mes allí, había llantos, enojo, preguntas. Y las veces que quedaba embarazada mi esposa, los perdía. 6 embarazos mi esposa perdió. Pero llegó el día, diga conmigo el día, donde Dios dijo, acá está. Y ahí está, por ahí atrás está mi hijo. Hermoso como el padre. Hermoso, inteligente. Bueno, todo. Pero no llegó cuando nosotros queríamos. No llegó cuando, no sé a usted, pero a veces las cosas cuando yo las planifico no salen como yo las quiero. Pero en esos 13 años hubo un trato de Dios. Y yo no tengo, mire, la menor duda que mi hijo nació en el tiempo correcto, en la hora indicada, cuando Dios quiso. El tema es aceptar eso. ¿Y cuándo lo aceptamos? Lo aceptamos cuando ya estás quebrado. Lo aceptamos la voluntad de Dios cuando ya no tenemos más fuerzas. Aceptamos la voluntad de Dios cuando reconocemos que Él es Padre. Y en todo ese proceso el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Y a veces seguimos metiendo los goles en contra porque queremos actuar. Y en otro momento les sigo contando más cosas que quisimos hacer nosotros. Y todas las puertas se cerraban. Quisimos adoptar, las puertas se cerraron. Quisimos ver otra forma, las puertas se cerraron. Todo se cerró, porque el milagro Dios no lo comparte con nadie. Cuando nadie te da esperanza,
la palabra te da esperanza. Cuando todos te abandonan, el Señor te dice, vení, que yo soy tu papá. Por eso es que nunca baje los brazos. Dígame un fuerte amén. Vivir en esa relación, una relación de fe, de esperanza, de amor. Volviendo a las verdades bíblicas. Porque ¿cómo mantengo la relación si no conozco lo que Él dice? Entonces tengo que volver. Jeremías dice que tenemos que volver a las sendas antiguas. La palabra no pasó de moda. La palabra sigue siendo viva y real. Y dice que es más cortante que espada de dos filos. Tiene poder la palabra de Dios. Volviendo a las verdades bíblicas. Regresando a la máxima bendición del Evangelio. Y la máxima bendición del Evangelio, ¿usted sabe que no es la salvación? ¿Qué me está diciendo el pastor? Espere que me tome esto. Habla un poquito con el que está al lado. ¿Cómo que no es la salvación? La salvación es una consecuencia de reconocer a Dios como Padre. Primeramente busca el reino y todo lo demás será añadido. La salvación es una consecuencia de haberle dicho, Señor, te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Y allí comienza después el famoso combo que viene la paz, la esperanza, el amor, los frutos del Espíritu. Pero la máxima bendición del Evangelio es hacernos hijos de Él. Eso es lo más glorioso que Cristo logró en la cruz del Calvario, dando su vida para que nosotros reconciliemos nuestra vida con Él. La relación de padre e hijo. Y yo quiero cerrar con algunos textos bíblicos. Decirle que está a tu lado, aguanta un cachito. Amén. Ser hecho hijo de Dios por medio de Jesucristo. No hay otra relación que nos acerque al Padre. Solamente siendo hijos, y al ser hijos, ser íntimos con el Padre. Entonces, la cruz del Calvario, el mayor sello, no fue la vida eterna. El mayor sello fue habernos hecho hijos con el Padre. Amén. Jesús se fundamentó en algo que lo sostuvo durante todo su ministerio. Y la base de la vida y ministerio del Señor Jesucristo, ¿saben cuál era? La relación con su Padre. Esa fue la base, la plataforma de Jesús para que su ministerio sea exitoso. Los milagros estaban basados en la relación con el Padre. La resurrección estuvo basada en la relación con el Padre y la obediencia al Padre. Porque Él tranquilamente se podía haber bajado de la cruz. ¿Cuántos me dicen amén? Su posición de hijo, su relación con el Padre, le daba poder y le daba autoridad. Tenía sabiduría y tenía entendimiento. Y todas las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las enseñanzas y los milagros, eran por el conocimiento, la intimidad y la unión con el Padre Celestial. Todo se relaciona al Padre. Y usted lea el Evangelio según San Juan. Y con esto quiero cerrar mientras los músicos suben. Acompáñeme al Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 26. Dice, el Hijo vive por la vida del Padre. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo al tener vida en sí mismo. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 57.
Dice el texto bíblico: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. ¿Por quién vivía Jesús? ¿Por quién vivía? Él tenía vida. ¿En quién? En el Padre. Hermoso el texto. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí, hablando sobre la cena, el pan de vida. El día miércoles fui allí al Malvar y compartía con los hermanos del lugar la importancia de la cena, la importancia de congregarse. Y el Señor Jesús dice, ¿se acuerdan del texto? El que come mi pan y bebe la sangre. A veces no entendemos lo que sucede cuando participamos de la cena del Señor. Pero ¿sabe por qué no entendemos? ¿Sabe por qué no entendemos? Porque no lo conocemos. Al no conocer al Padre no conoces la palabra, porque la palabra no es revelada, la palabra se revela a los íntimos. La palabra se revela en la intimidad, a los íntimos. En lo secreto se revela la palabra. Pero al no tener una relación con el Padre, como dice el texto bíblico, mi pueblo pereció por falta de... ¿Por qué no tenían entendimiento y conocimiento? Por la lejanía con el Padre. ¿Qué le decían a Moisés? Anda vos, nosotros nos quedamos acá dentro de la carpita. Estamos bien calentitos, ¿no? En verano ponían el aire acondicionado, en invierno prendían la estufita, estaban tan bien. Amén. El Hijo vive por la vida del Padre. El Hijo está en el Padre y el Padre en el Hijo. Juan capítulo 1. Decirle que está a tu lado, qué bien que te estás portando. Verso 18. Dice, a nadie, Dios a nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando conocemos a Cristo, ¿a quién conocemos? Al Padre. Ahora, si yo digo ser cristiano, tengo que conocer al... ¿Por qué? Porque el Espíritu del Padre está sobre el Hijo y el Espíritu está sobre mi vida. Isaías 61 dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y quiero cerrar con esto. El Hijo refleja al Padre en sus palabras y en sus obras. Evangelio de Juan, capítulo 12. ¿Lo encontró? Verso 49. Dice, porque yo he hablado por mi propia cuenta. No he hablado, por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que no he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Cómo podemos hablar de Dios si no lo conocemos a Dios? Mes de septiembre tenemos un mes de evangelismo. ¿Por qué nos cuesta hablar de papá? Porque no lo conocemos. ¿Por qué no podemos predicar? Porque no lo conocemos. Jesús dice, yo hablo lo que Él me dice. Si yo lo conozco como papá, ¿cómo no voy a hablar? Si yo le haría una pregunta, ¿cuántos recuerdan palabras de sus padres? ¿Recuerda? ¿Sí? ¿Y cuántos? Bueno, hay como 5. Los demás van a tener que hacer memoria. Porque yo creo que algo tiene que haber en esa cabezota. Decirle que está... ¿Sí? ¿Cuántos sus padres le han dado un consejo y ustedes no lo hicieron?
¿no? Todo. Pero también ha dado consejos y sobre todo cuando uno va creciendo, no sé, por eso me lo contaron. Y uno dice, tenía razón el viejo, esto no lo voy a hacer, porque papá me lo dijo. O esto lo voy a hacer porque papá me dijo. Mi papá me enseñó algo hermoso y es no deberle a nadie. Y usted sabe que lo que más me cuesta a mí son las deudas. Y yo sufro cuando no puedo pagar. Hay personas que no, hay personas que fueron enseñadas que debele a todo, total, después se cansan y no te piden más. Claro, porque fue el consejo, mal consejo. Pero ese consejo yo lo tomé como plataforma de mi vida. Y veo como ese consejo uno puede enseñarlo. ¿Por qué? Porque conocí a mi viejo. Y yo sabía y sé quién es. Pero cuando yo no conozco, y yo le digo a usted lo que decía mi papá, ni cuenta, ni sabe. ¿Por qué? Porque no lo conoció. ¿Cuántos me dicen amén? Si usted me habla de su papá o de su mamá, no sé porque yo no lo conocí. Entonces, al no conocer al Padre Celestial, no podemos hablar lo que Él dice. Ahora, hay un texto fuerte que no lo vamos a buscar hoy. Pero dicen, un día muchos me dirán, Señor, Señor. ¿Y qué va a hacer el Señor? Te va a decir, yo no te conocí. Claro, yo no te conocí porque Dios conoce a los íntimos. Y los íntimos son aquellos que tienen una relación con el Padre. ¿Cuántos me dicen amén? Mira el que está a tu lado y decir, por eso me senté al lado tuyo. Y por último, Evangelio de Juan, capítulo 14. Verso 9. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿A quién le habló? A Felipe, ¿no? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y que el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado por mi propia cuenta, no las he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Necesitamos conocer al Padre para que podamos ser imitadores del Padre. Somos personas, recuerde, que la salvación solamente es algo secundario. Lo primordial, la base de su vida, la misma base que de Cristo y la mía, es que somos hijos de un Dios todopoderoso. Póngase de pie, por favor. Y abraza a la persona que está a tu lado, toma su mano. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Señor, hoy corremos a...